Buenos días. Temática, la reencarnación o transmutación de las almas. Tema sensible donde existen creencias religiosas, espirituales y gente que no cree. Aquí hay de todo. Eh, la reencarnación de las almas en el mundo material es una desviación, una creencia que se convierte en costumbre, incluso en tradición. Ella se cree porque sí, porque el otro lo ha creído y el otro es un bucle. Es como una cultura kármica, que es difícil hacer el cambio, esa evolución de la enseñanza, porque es, mm, digamos, dentro del campo de la espiritualidad hay verdades, media verdades y falsedades, ¿de acuerdo? No se trata de restarle la verdad, ni sino de aportar e intentar de dar luz, puesto que es luz, es espíritu, como el blanco que llevo, ¿de acuerdo? Representa la luz, el blanco representa la luz, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con la reencarnación? Existe en la memoria del ser humano, el huésped, memoria, recuerdos. Esos recuerdos vienen de un misterio, de ahí todas estas turbias enseñanzas, eh, equivocaciones y en la que inevitablemente con la educación y la demostración de que es así, en el futuro se corregirá. A nivel mundial, voy por delante quizás 100, 200, 300 años, pero actualmente existe una cultura religiosa, una disparidad de cultura religiosa en relación con ese tipo de ideales que incluso aquí, o enseñanzas, que incluso aquí ha llevado a la confusión cultural educativa, incluso a darle la espalda literalmente a la fuente, centro primera, que se puede llamar Padre Universal, puesto que es personalidad, y a los hijos, en el caso, en el caso de lo que es representar la verdad, el espíritu de la verdad, bueno, pues hay que hablar del Hijo Creador que es Jesús, Jesucristo. Bien, vamos al tema, pequeña introducción, reencarnación, memoria. La reencarnación es una creencia equivocada y viene de una capacidad que tiene el ser humano, a diferencia del reino animal, que es tener unas creencias, otra vez, unas capacidad de adquirir comprensión, conocimiento, enseñanzas educativas con la espiritualidad. Y entonces el ser humano puede recordar vidas pasadas y en su error conceptual cree que esas vidas pasadas son él, el huésped de ahora, cuando no es así. Es el ego el que habla entonces, no es el ser humano, no es porque es el espíritu el que tiene ese bagaje, esas experiencias y que se vuelve a pronunciar con un equipaje, con un bagaje, en otro huésped, en otra criatura. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede que a tener esta experiencia el ser humano cree que ha reencarnado, ha hecho una transmutación del alma
Y en realidad es la criatura anterior en la que ese espíritu, ese fragmento de Dios, porque el misterio de Dios, la gracia de Dios y el secreto de Dios es uno de los secretos de Dios, aunque a la gente no les gusta hablar de secretos, es inevitable de que lo que es insondable para la criatura es difícil de comprender, de que el Todopoderoso se puede dar misteriosamente a través de esa fuente luz, de fragmentos espirituales, chispas divinas, o también llamados monitores misteriosos o ajustadores del pensamiento. Se puede dar y se da. Es una dádiva a sus criaturas a nivel espiritual. Donde se activa esa memoria es en las glándulas pineales de las criaturas y la pituitaria. Eso hace que tengamos recuerdos de vidas pasadas, pero es a través de Dios mismo en nosotros. Entonces, dicho esto, a diferencia de lo que sucede en el Deccan, en la India, que en China, que también está la veneración de los antepasados, la adoración y las creencias también a la naturaleza, porque aquí todo es un tema interpretativo de enseñanzas y, por ejemplo, el Arca de la Alianza en el templo de Salomón, pues existe un arca donde está el Dios invisible. ¿Por qué es invisible? Porque está en toda criatura, hombre o mujer, capacitada en recibir ese don, esa dádiva. Es invisible. Por eso es invisible. Porque mediante la fe y por la boca vives por la fe en ese todopoderoso Padre Universal. Y entonces los templos, las basílicas, las sinagogas, las mezquitas representan a ese Padre invisible en nosotros, ese fragmento espiritual, donde luego existen estas creencias religiosas, espirituales, que están erradas, pero que hay que respetarla, hay que intentar de comprender por qué están erradas, por qué tienen esa memoria y por qué habla su ego en vez del espíritu. Que el espíritu unifica, enseña. La transmigración de las almas o la reencarnación. Existe esta creencia basada en la adoración de los elementos de la naturaleza, del propio sol, cuando en realidad está en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, buscamos afuera, esas creencias inferiores buscan afuera lo que tienen adentro. Por lo tanto, es un error conceptual espiritual, esa memoria de recordar. Porque el que es imperecedero es el espíritu, ese fragmento que nos asiste. Eso sí que es imperecedero. Es la criatura evolutiva, el alma en la que puede fracasar cuando pierde la fe en el Padre Universal. En un mundo convulsivo como el nuestro, hace falta corregir esa educación, que es esa enseñanza, comprender que es el Padre a través de nosotros, con el Espíritu y el Hijo. Y porque Dios no pierde el tiempo.
los seres humanos se distraen, el hombre se distrae, se confunde y se equivoca. Porque nosotros estamos en el espacio-tiempo y 1000 años en los mundos evolutivos espaciotemporales son un día en Abona, que es alrededor del paraíso. Todavía existe algo del tiempo. En el paraíso ya no existe el tiempo. Pero en Abona todavía existe los mundos perfectos, existe el tiempo. Y es ni más ni menos que un día son 1000 años de nuestro tiempo. Dicho esto, 10 minutos. Comprender que se necesita meditar, reflexionar sobre estas cosas de madurez espiritual, que pasar de la comprensión de que existen verdades, medias verdades y falacias o mentiras en la espiritualidad. Y puede trastornar a, al- a la persona que tiene que corregir su credo. Quizás, pero le va a venir bien, le va a hacer mucho beneficio, porque va a comprender que Dios no pide el tiempo, pero en esa creencia de creer que se puede reencarnar continuamente cuando el inmenso universo, es una escuela, es una universidad, universo, universidad, donde existen muchos mundos, donde las almas van progresando, van evolucionando, van avanzando de una estancia a otra estancia, se denominan mundos también materiales, morontiales, y se va avanzando y se va evolucionando cada vez más en espíritu. Por eso hay que comprender, insisto, en el tema de la transmigración o la reencarnación, este error de confundir con el ego lo que es del espíritu y no del ser humano, sino es del espíritu. Y, y esa creencia de vivir en un karma, en un bucle, es en un bloqueo espiritual. ¿Mm? Dios en nosotros. Y pues lo que se convierte en un dogma de fe cuesta, se convierte en costumbre, se convierte en tradición y resulta que en ese tipo de creencias tan pobres de espíritu pierden la fe y existe una mezcla de valores emocionales con credos espirituales, como serían los chakras, los espíritus ayudantes, los 7 espíritus ayudantes de la mente, los ángeles, los monitores misteriosos o ajustadores o chispa divina, fragmento espiritual de Dios en nosotros, en la mente y en el corazón. Bueno, dicho esto, espero que sepáis que la memoria del hombre o de la mujer tiene esa facultad, esa capacidad de recordar gracias a ese espíritu, que los animales no lo tienen. O un perro, un gato, lo primero que no tienen la palabra para poder transmitir, enseñar, decir la verdad y organizar como tenemos la civilización organizada. Los animales, el reino animal, como los elementos. Si no pueden enseñar armonía, serenidad, un comportamiento, un código, ciertos códigos como los árboles, ¿verdad? Una cierta energía, una armonía. O
la marea, el mar, también nos enseña. Pero ahora voy a entrar aquí en tema de lectura de enseñanzas de época que clarifican lo que es la reencarnación. Dice aquí, de todas las creencias contaminantes que podrían haberse adherido a lo que pudo haber sido un monoteísmo emergente, ninguna fue tan embrutecedora como esta creencia en la transmigración, la doctrina de la reencarnación de las almas, procedente del Deccan, dravídico. Documento 94. Son las enseñanzas de Melquisedec en Oriente. Si el fetiche es un animal y el fantasma reside en él de forma permanente, el fetichismo puede rayar en la reencarnación. Bastante esclarecedor. Documento 88. Los fetiches, los amuletos y la magia. La raza naranja, aquí han habido 9 razas, por eso y hay veces que podemos ver a personas de color con una tez verdolada. ¿Mm? Aquí dice naranja, también podemos ver gente de Mongolia, anaranjados o rojos, y de la raza naranja, o de los indios norteamericanos, ¿m? Eran rojos. Luego los azules, como en Avatar, que son extraterrestres, pero también existieron nosotros somos el producto, y todavía ahí está la raza amarilla, la índiga, los negros, los blancos, los rubios, más alto, pero todo viene de una historia, un equipaje de miles de años. Dice así, la raza naranja fue especialmente dada a creer en la transmigración y en la reencarnación. La costumbre de poner a los hijos el nombre de los abuelos o de otros ancestros proviene de la creencia en la reencarnación. Que no deja de ser bonita la costumbre, pero parece ser, o por tradición también, poner el nombre del padre al hijo, de la madre a la hija, por tradición. Pues igual todo, como os digo, la costumbre, las tradiciones se convierten en credos y se cristalizan, se fosilizan y están en el error. Pero no quita de que si una madre o un padre le quiera poner el nombre suyo, pues bien, ¿por qué no? Está bien. Y voy a irme a la palabra transmigración. Porque hay un pasaje muy bonito sobre un perro pastor alemán que nos habla el mismo Jesús enseñándole a Ganid lo que es bueno, pues voy a poner el perro porque no aparece aquí. El perro aparece aquí en el libro, aparece 11 veces, pero aquí en el documento 130 de Camino a Roma dice así textualmente sobre el alma, que sí, el ser humano puede evolucionar y no pierde el tiempo, y ayuda, por supuesto. Por eso es tan importante, porque estamos hablando de educación, cultura, enseñanzas, espiritualidad, religión.
en relación con la Trinidad. Es muy importante lo que estoy hablando. Y no es mi ego, es la verdad la que está hablando ahora mismo. No es, a ver, cada cual puede presentarlo como quiera. Más extenso, sí, es muy importante explicarlo de muchas maneras para que se entienda. Porque es la memoria, hay varios tipos de memoria, también hay que explicar. ¿Mm? La memoria que es capaz de retener todo un párrafo así y no me haría falta leerlo. Pero bueno, vais a ver. Aquella tarde Jesús y Ganit se habían divertido jugando con un perro, pastor muy inteligente, y Ganit quiso saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad. Jesús le respondió así: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, a su dueño, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede tener una experiencia espiritual. El perro puede poseer una voluntad derivada de su naturaleza y aumentada por el adiestramiento, pero ese poder de su mente no es una fuerza espiritual, ni es comparable a la voluntad humana, la buena voluntad, porque no es reflexivo. El perro no es reflexivo, tiene su limitación. No es el resultado de discriminar significados morales y superiores o de elegir valores espirituales y eternos. La posesión del poder de discriminación espiritual y de elección de la verdad es lo que convierte al hombre mortal en un ser moral, una criatura dotada de los atributos se me ha pasado perdón, una criatura dotada de los atributos de la responsabilidad espiritual y del potencial de supervivencia eterna. Eso se logra a través de la fe, de la oración a adoración. Son niveles, ¿de acuerdo? Cuando adoramos al Creador, activamos la pituitaria, damos amor, recibimos amor. Eso es lo que significa la espiritualidad y la religión, en definitiva. Jesús siguió explicando que la ausencia de dichos poderes mentales en los animales es lo que hace imposible para siempre que el mundo animal desarrolle un lenguaje en el tiempo o que experimente algo equivalente a la supervivencia de la personalidad en la eternidad. Bueno, quiero decir que aquí el embalsar en Egipto los animales formaba parte de una creencia ya equivocada, torcida, porque también se querían llevar los animales, sus pertenencias, al más allá. Y es una cultura que ya y educación que se torció desde la etapa de Adán y Eva, que ya Adán y Eva explicaban la Trinidad del paraíso en el jardín, pero aquí ya en Egipto ya se fue desviando, se fue torciendo, y por eso en Egipto se embalsamaban a los animales para llevárselos también con el dueño, igual que la creencia de cuando moría el hombre, pues también tenía que morir la mujer detrás. O sea, unas locuras, la ignorancia mata, es terrible. La falta de educación, de cultura es destructivo. En vez de construir y en vez de que haya valores y educación, pues existe este ego, que lo devora todo, es una locura. Y dice, tras las enseñanzas de ese día, Ganit dejó de creer en la transmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales. Y fíjense, creer que siendo un ser humano puedas involucionar, en vez de
avanzar en otro cuerpo semejante al ser humano, creer que se pueda reencarnar en un animal que son menos inteligentes. Pero ¿hasta qué nivel podéis contemplar el nivel de retraso cultural, educativo en enseñanzas espirituales basada en el miedo, en el error, en el engaño cultural? Y en fin, compartiré este, estos enlaces del libro Durantia, que está aquí para enseñar. Lo compartiré en YouTube, poner un me gusta, suscribiros. Si os gusta, y he hablado sobre la reencarnación, que trata de la memoria, y la memoria espiritual es de Dios, es de ese fragmento, ese misterio, ese secreto, vuelvo a decir, del Creador. Y a nosotros nos cuesta para matizar y precisar. Este mundo cayó en rebelión, cayó en cuarentena espiritual, y las transmisiones espirituales se cortaron. Por lo tanto, esto sucedió con la falta de Adán y Eva, por tanto la telepatía, que tenemos residuos de telepatía, y pues tenemos ciertos poderes que lo asemejamos a magia. Pero en los mundos normales, donde no han pasado catástrofes espirituales, donde el plan de Dios no ha sido abortado temporalmente, ahora existe una rehabilitación educativa actualmente, espiritual, en donde asistimos los copartícipes, hombres y mujeres, para corregir, rehabilitar y enseñar la verdad, cada uno con su manera original. Entonces, dicho esto, explicar que esta cuarentena espiritual, donde se cortaron las transmisiones, nosotros no nos podemos imaginar en un futuro, cuando se rehabilite moralmente, exista una mejor organización planetaria. No nos podemos hacer una idea lo que será volver a reconectar transmisiones celestiales. O sea, si esto ocurriera ahora, la gente se asustarían como los animales, porque desconocen estas enseñanzas que, que hubo en el Edén. Había comunicaciones con los ángeles, había transmisiones. ¿Mm? Duró poco en este mundo, pero porque es un mundo material, evolutivo, es un mundo decimal, experimental. Ha pasado de todo, sigue pasando de todo. Hay gente que está enferma, literalmente, y tienen el complejo de la infancia, por lo tanto están trastocados sexualmente, ¿vale? Porque no tienen esa madurez espiritual, entonces están enfermos mentalmente, pues necesitan esa educación. Por eso lo que estoy hablando es vital, es súper importante, porque es educación para las super mujeres y super hombres, para reformar, rehabilitar, y que exista una educación, una moralidad del presente, que ya conocemos, para eso está la cultura, y para nuestro futuro. Dicho esto, espero que no se me haya escapado nada. Volver a deciros que os suscribáis, que me pongáis un like, que os cuesta dar al botoncito. Y si se me escapa algo, estaré por aquí para enseñar, puesto que este es mi cometido, estar libre para enseñar cosas de Dios. Un abrazo a todos y nos seguimos fraternalmente con el espíritu de la verdad y el espíritu creativo de nuestra Madre Celestial. Buenos días.